Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. A lo largo de la historia de Star Wars hemos visto que los caballeros Jedi, los protectores de la paz y la justicia en esa galaxia, siempre han portado sables de luz, pero estos en sus hojas de plasma casi siempre han portado colores distintivos del lado luminoso como el azul o el verde, o incluso colores un poco más raros pero también luminosos como el amarillo o el púrpura. Claro, también sabemos que el color rojo era uno distintivo de la oscuridad, que únicamente usaban los Sith o ciertos usuarios de la oscuridad, ¿cierto? Y sobre esto debemos saber que las reglas en los universos de Legends o en el canon actual han variado entre cristales rojos que pueden ser sangrados mediante un proceso de corrupción o simples cristales sintéticos o rojizos que eran encontrados en todo tipo de lugares. No obstante, hay algunos casos muy curiosos de Jedi que han usado en diferentes momentos sables de luz de color rojo, Masters. Y estos Jedi pues son la gran excepción de la regla de esos caballeros que defendían el lado luminoso o la justicia y que en ciertos momentos por diferentes razones usaron sables de luz rojo, ya sea pues en el canon actual o en el universo de Legends, Masters. Es por eso que revisaremos todos los casos que existen y que están bien fundamentados, explicando brevemente cada uno de ellos. Y básicamente, Masters, en la historia de Star Wars hay 13 casos muy notorios de Jedi identificados en un cierto momento con el lado luminoso que usaron sables de luz rojos propios de los Sith. Y sobre esto hay algunos Jedi que solo usaron por algunos momentos, pero cabe señalar que hay otros casos muy interesantes, como iremos viendo hacia el final del video, que los empuñaron por mucho más tiempo. Así que en nuestro primer lugar, y dentro de los casos obvios, tenemos al elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, quien justamente empuñó uno para acabar la guerra de los clones usando el sable del mismísimo Conde Dooku. Esto claro, cuando lo venció en la venganza de los Sith, cuando aún Anakin era un caballero Jedi. Y aquí Skywalker hace un acto totalmente anti-Jedi, matando a Dooku con su sable y el rojizo. Sin embargo, este momento sí nos muestra parte de su conversión oscura y cómo en realidad Anakin se había vuelto mucho más pragmático y mucho más Vader que nunca, como también se nos ha representado finamente en otros momentos del final de la Guerra de los Clones. No por nada, el creador de la saga originalmente planeó que el sable rojo de Vader existiera en los momentos finales de la venganza de los Sith, cambiando a Anakin en la película del color azul al color rojizo, aunque esa idea, claro, finalmente no se implementó en el episodio 3. En segundo lugar, entre los casos breves, tenemos a Galen Marek, el discípulo de Vader. Él, pues, fue entrenado por más de una década por Lord Vader en el lado oscuro y por eso hace sentido que usara sables de luz rojos, a pesar de que también usó otros colores. Sin embargo, lo más revelador de esto es que cuando fue un niño, antes de entrenarse por Vader en las artes oscuras, él mismo le arrebató el sable al Sith por su enorme poder en la fuerza, lo cual, claro, fue una gran señal que vio el Sith que le permitió ser entrenado por Lord Vader, hablándonos también de su conexión natural hacia el lado oscuro. En tercer lugar, tenemos a esa Rey de los últimos Jedi, ya que ella en una situación de apremio tomaría el sable de luz de Kylo Ren para defenderse de toda la comitiva del líder supremo Snoke. Y en este caso, Rey haría algo muy Jedi, retando al poder oscuro a pesar de usar un sable de luz rojo, atacando ahí a Snoke, algo que el propio líder supremo destacaría en sus propias palabras en ese momento como algo muy Jedi, aunque también él fácilmente desarmaría a Rey, mostrándonos así que efectivamente un Jedi sí podría usar un sable de luz rojo al menos en ciertos momentos de apremio. En cuarto lugar, tenemos claro a Kanan Jarrus durante los sucesos de la serie de Rebels, ya que en medio de su prueba Jedi en el templo Jedi de Lothal, cuando se enfrentó a esa visión de los guardias del templo, Kanan, para poder vencerlos con ayuda de su espada, también tomaría un sable de luz rojo de los muchos que había ahí en ese dojo de entrenamiento. Sin embargo, él claramente lo tomó sin saber que era rojo y su reacción sería sorpresiva al ver la luz de la espada. Lo importante de esto es que Kanan aprende una gran lección después de todo, que no habría cosa que pudiera hacer para proteger a Ezra de la persecución, sus propias acciones o de la oscuridad que tenía Ezra. Por eso Kanan hace aquí algo muy Jedi, abandonando la lucha y apagando los dos sables, algo que le terminó por conceder el rango de caballero Jedi, y en cierta medida es lo que debió de haber hecho Anakin ante Dooku para incluso poder haber sido un maestro, enseñándonos pues cuál es el verdadero camino Jedi, a pesar de estar en
un momento de apremio y de tener que haber portado un sable de luz rojo en un cierto momento. En quinto lugar, y culminando con estos casos breves, tenemos claro al carismático Obi-Wan Kenobi durante Clone Wars, ya que al verse desarmado por Maul y Savage Opress, la ex Jedi y ex Sith Asajj Ventress acudiría a su ayuda y con esto le prestaría uno de sus dos sables rojos para poderle hacer frente juntos a los dos Zabrak. Esto pues sería meramente anecdótico de un momento donde Kenobi portó un sable de luz carmesí, ya que también ahí el propio Kenobi le dice a Ventress que el rojo no era su color, lo cual claramente nos indica que sus convicciones estaban en la luz y que únicamente usó esa espada roja para sobrevivir y escapar al combate. En el lugar 6, y ya entrando en los datos complejos y sumamente interesantes, tenemos otro ejemplo del canon, Barry Sophie, ya que este aprendiz de Jedi tendría los dos sables de Ventress en su poder, y cuando Anakin Skywalker descubrió que ella estaba detrás del complot que había encarcelado a Ahsoka Tano, terminaría enfrentándose a él en un gran combate en medio del templo Jedi de Coruscant. Lo importante de esto es que Barriss hace exactamente lo contrario de Kanan o de Kenobi, ya que incluso en un dado momento le dice a Anakin durante el combate que esas luces rojas le sentaban muy pero muy bien. Lo cual esto nos dice que a pesar de ser todavía una Jedi en este punto, Ofi ya estaba consumida hacia la oscuridad, sobre todo por sus diferencias hacia los métodos del Alto Consejo Jedi y también la violencia que habían causado ellos en la Guerra de los Clones. En este sentido, Barriss sí todavía era una Jedi, pero al igual que Anakin ya estaba en las vías de convertirse en una sirviente de la oscuridad. Es así que aquí viene un paquete doble en el lugar 7 y el 8, Masters. Dos individuos de Legends que eran padre e hijo y ambos, a pesar de ser Jedi entrenados en diferentes tiempos, usaron sables de luz rojos. Ellos fueron Sharad Head y Asharad Head. El padre Sharad fue entrenado en los caminos de la fuerza muchos años antes del episodio 1, curiosamente por el maestro y miembro del Consejo Jedi Ed Cod, quien más tarde dejaría la Orden Jedi. Lo curioso es que desde que fue un Padawan se le permitió tener un sable de luz rojo, aunque cabe señalar que fue un periodo previo a las Guerras de los Clones donde los Jedi no sabían que los Sith habían vuelto y era más permisivo el uso de sables rojos. Sharad pues tuvo sus diferencias con la República y se exilió de los Jedi, terminando por ser un Lord de la Guerra en Tatooine como un Tusken Raider. Sin embargo, por algunos conflictos locales y tras estar fuera de la Orden Jedi por más de una década, Sharad terminaría siendo asesinado por la cazarrecompensas Aurra Singh y ahí seguiría portando su sable de luz rojo. Aunque en este caso, antes de hacerse uno con la fuerza, Sharad le entregaría su sable de luz carmesí a su hijo Asharad Head. Y casualmente, durante su muerte, Ki-Adi-Mundi podría ser testigo de todo y le prometería al ex Jedi aceptar a su hijo como su aprendiz en la Orden Jedi, algo de forma similar a lo que pasó en ese triángulo entre Anakin, Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi. Así que por esta razón, en sus años de entrenamiento, el pupilo de Ki-Adi-Mundi en Legends, es decir, Asharad Head, tendría un sable de luz rojo que perteneció a su padre, mientras que también portaba su herencia en su vestimenta como un Tusken Raider originario de Tatooine. Y con el tiempo, Asharad Head abandonaría el sable de luz carmesí de su padre y ya para entrada a la Guerra de los Clones se le vería peleando con un sable de luz verde, como también lo hicieron otros Jedi que usaron sables de luz rojos que también cambiaron el color de su plasma por elección propia. Aunque, claro, la herencia de ese sable rojo se vería reflejada en el futuro de Asharad, que no solo se enfrentaría a Obi-Wan Kenobi como su enemigo muchos años después en Tatooine, sino que él mismo se convertiría en el legendario Darth Krayt, señor oscuro de los Sith. En noveno lugar, en esa época nebulosa, previa al episodio 1, la amenaza fantasma, Masters, tenemos a la maestra y miembro del Consejo Jedi, Adi Gallia. Ella en numerosos conflictos usaría un sable de luz rojo como su arma personal. Es más, su figura de 1999 de los tiempos de la amenaza fantasma venía hasta con un sable de luz carmesí, e incluso también fue retratada en el videojuego de esa época, Jedi Power Battles, con el mismo sable de luz rojo, en un tiempo donde esos sables de luz eran más permisivos entre los Jedi antes de que supieran del regreso de los Sith y antes de la Guerra de los Clones. Pero más tarde, como lo vimos en Clone Wars, la maestra Gallia terminaría usando, claro, un sable de luz azul hasta el momento de su muerte a manos de Savage Opress. En el lugar 10 y otro de los Jedi que usaría un sable de luz rojo antes de los tiempos del episodio 1, tenemos también aquí al maestro Even Pill, otro miembro más del Alto Consejo Jedi. De hecho, se tiene poco registro de ese sable de luz rojizo, Masters, porque en muchas historias en realidad el maestro Pill no ha sido el protagonista. Sin embargo, en varios conflictos republicanos se le vio a este Jedi de
de la raza Lanik portar un sable de luz carmesí solo por gusto propio. La cuestión, claro, es que ya para los eventos de la Guerra de los Clones, cambiaría esto portando un sable de luz verde como su arma favorita. Esto hasta el momento de su muerte en la ciudadela de Lotho Minor, donde por un tiempo también creímos que murió el clon Echo. Pero ahí no acaba la cosa, ya que en el lugar 11 también tenemos a la discípula del maestro Jedi que dominó su propio lado oscuro, Mace Windu. En este caso se trata de su padawan, la maestra Depa Billaba, también famosa por ser la maestra de Kanan Jarrus. Y esta Jedi portó en numerosas ocasiones un sable de luz de ese bello resplandor carmesí, e inclusive se le vio portándolo en una cierta misión para la República al lado de su ex maestro Mace Windu cuando ambos eran miembros del Consejo, aunque años después en la Guerra de los Clones y ya como la maestra de Kanan Jarrus lo terminaría cambiando de color. De hecho, Masters, como dato curioso, cuando todo el Consejo Jedi se reunió para nombrar maestra a Yaddle, esto previo a los sucesos de la amenaza fantasma, pudimos ver las hojas de todos los maestros miembros del Alto Consejo, y da la casualidad de que ahí pudimos ver claramente entre las hojas de los Jedi que Even Pill, Adi Gallia y la maestra Depa Billaba, los tres portaban sables de luz de un bello rojo carmesí al momento de celebrar con el resto de sus hermanos ese evento levantando sus espadas. Finalmente llegamos a dos casos más raros de los que se tienen poco registro, Masters, ya que en el lugar 12 debemos saber que justo Leia Organa Solo en el universo de Legends también portó un sable de luz carmesí. Ella, pues, en ese universo, como también pasó en el canon, fue entrenada por su hermano gemelo, aunque en este caso Leia sí sería una Jedi debidamente instruida. El caso es que Leia durante esta época usó diversos sables de luz de todo tipo de colores, entre el azul, el verde o el amarillo, aunque cabe señalar que el azul siempre fue el principal, pero habría un dado momento donde ella usaría un sable de luz rojo, y esto se daría durante la novela Emboscada en Corellia de 1995, situada más de 18 años después de la batalla de Yavin. Sin embargo, en los sucesos de esa novela, sería el maestro Luke Skywalker quien le daría a su hermana Leia un nuevo sable de luz de color rojo construido por él mismo. Esto, pues, sería aceptado por Leia como un regalo y no visto para nada como algo oscuro, Masters. Y ese sable de luz regalado por su hermano gemelo sería muy útil para Leia porque le quedaba mucho mejor en realidad en su empuñadura, esto en lugar del que había tenido antes, por eso Leia se lo quedaría. Lo curioso de esto, al igual que los sables de luz rojo que vimos de parte de los maestros de las precuelas, es que existieron en una época donde propiamente no había reglas tan claras de parte de los creadores de la saga respecto a los sables de luz rojos, relacionado claro al lado oscuro como los conocemos hoy en día. Había pues varias excepciones en ese universo expandido en novelas y cómics, pero justo nuestro caso final representa todo esto como pasó también con Leia, ya que también su hermano Luke Skywalker en el universo expandido construiría y diseñaría para sí mismo un sable de luz carmesí, y este, claro, sería muy aparte al que le construyó a su hermana. Y esto se daría en una antiquísima historia de Legends poco después de los sucesos del regreso del Jedi en el año 1985, ya que en el cómic 96 de Star Wars titulado Duelo con la Dama Oscura, el caballero Jedi se enfrentaría a Lumiya, la Dama Oscura y ex aprendiz de Vader, su padre. Y Lumiya, Master, si la recuerdan, portaba un rarísimo látigo sable de luz, por medio del cual propiciaba terribles torturas dignas del lado oscuro. Así que Luke Skywalker, para poderle hacer frente para vencerla después de que ésta lo había derrotado en una primera ocasión, terminaría diseñando justamente un sable de luz rojo como parte de su estrategia ante el enfrentamiento. Pero en este caso, Luke usaría un sable de luz Shoto, uno mucho más corto que el otro, como también los usaba Ahsoka Tano, y en este caso de Luke sería de color rojo, el cual se convertiría en la táctica perfecta combinado con su sable de luz verde para desarmar en un cierto momento a Lumiya y vencerla en ese combate. Curiosamente, Luke Skywalker volvería a usar ese sable de luz de nuevo para enfrentarse a Lumiya junto con su hermana Leia muchas décadas después de ese primer enfrentamiento, lo cual nos prueba que hasta el Jedi más preparado de todos que redimió a Darth Vader fue una gran excepción a la regla, portando claro un sable de luz carmesí. Pero si también quieres saber más de qué pasó con el sable de luz de Vader después de su muerte, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras más. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.